a su canal Baldi Profe. En el día de hoy hablaremos sobre tipos de fracciones. Tipos de fracciones. Tenemos fracciones propias, fracciones impropias. ¿Cuáles son las fracciones propias? Las que el numerador es menor que el denominador. Ejemplo de este tipo de fracciones propias tenemos esta 3/5. Observemos aquí que el numerador es menor que el denominador. Gráficamente tendríamos que dividir la unidad en 5 partes iguales y tomar 3 de estas unidades. Mientras que las fracciones impropias son las que el numerador es mayor que el denominador. Ejemplo de estas fracciones impropias tenemos 20/6. Observemos aquí que 20 es mayor que 6 y pertenece al numerador, el número 20. Gráficamente dividimos la unidad en 6 partes iguales hasta llegar a tomar 20 de estas unidades. Por eso es que observen que hay 3 unidades de ellas completas y la cuarta unidad, que está dividida en 6, tomamos 2. Ejemplos de fracciones propias. Tenemos como ejemplo de fracciones propias 2/3, 5/7, 9/12, 1/4. Todas estas son fracciones propias. Recordando que para que una fracción sea propia, el numerador debe ser menor que el denominador. Tomemos una de estas para graficarlo. Vamos a tomar 5/7. ¿Cómo sería la gráfica de esto? La unidad se divide en 7 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y se toman 5. Aquí estaría el ejemplo y la gráfica de algunas fracciones propias. Fracciones impropias. Cabe recordar que las fracciones impropias son aquellas en que el numerador es mayor que el denominador. Tenemos ejemplos como 5/2, 7/5, 4/3, 9/7, en fin. Observemos que en estos casos el numerador es mayor que el denominador. Tomemos una al azar para graficarla. 4/3. En este caso la unidad se divide en 3 partes iguales. Observemos que si las tomamos, nos están pidiendo que tomemos 4. Tenemos que escribir nuevamente la unidad y dividirla en 3 partes iguales y tomar 4. Aquí vemos algunos ejemplos de fracciones propias y fracciones impropias con la gráfica. Números mixtos. ¿Cómo saber cuándo es un número mixto? Todas las fracciones impropias se pueden escribir como un número mixto. Para saber cómo está conformado un número mixto, observemos, el número mixto está conformado por una parte entera y una fracción. Esta fracción que compone al número mixto es una fracción propia. ¿Qué quiere decir es una fracción propia? Quiere decir que el numerador es menor que el denominador. Veamos un ejemplo. 5/3/7. Observemos, 5 es la parte entera y 3/7 es la fracción propia porque el numerador es menor. ¿Cómo convertir una fracción impropia a un número mixto? Tenemos como el siguiente ejemplo, 19/3.
es una fracción impropia si notamos que el numerador es mayor que el denominador. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer es una división. 19 entre 3 cabe a 6 y nos sobra 1. Este 6 es el cociente. El cociente va a ser la parte entera del número mixto. El residuo va a ser el numerador de la fracción propia. Y el denominador va a ser el mismo de la fracción original. Veamos un segundo ejemplo. 8 quintos. ¿Cómo convertimos 8 quintos, que es una fracción impropia, a un número mixto? Dividir 8 entre 5 cabe a 1 y sobran 3. Este 1 va a ser la parte entera y la fracción va a estar conformada por el numerador, en este caso va a ser el residuo de la división, y el denominador va a ser el mismo de la fracción impropia. Convertir un número mixto a una fracción. Observemos estos tres ejemplos donde tenemos números mixtos: 3, 2 quintos, 4, 1 tercio, 1, 5 octavos. ¿Cómo convertir estos números mixtos a fracción? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que hay que hacer? Observe. Lo primero, se copia el mismo denominador, en este caso el 5. La parte entera la vamos a multiplicar por el denominador, 3 por 5. A ese resultado se le va a sumar el numerador, obteniendo como resultado 3 por 5, 15 más 2. Que vendría siendo 15 más 2, 17. 17 quintos viene siendo la fracción resultante del número mixto 3, 2 quintos. Veamos el ejemplo número 2. 4, 1 tercio. Copiamos el mismo denominador. Multiplicamos la parte entera por el denominador y le sumamos el numerador. 4 por 3 más 1. Esto nos da como resultado 4 por 3, 12. Más 1 daría 13 tercios. Sería la fracción resultante de 4, 1 tercio. Y el ejemplo número 3, 1, 5 octavos. 8 como denominador, la parte entera se multiplica por el denominador y se le suma el numerador, dándonos como resultado 8 más 5 sobre 8 y nuevamente nos daría 13 octavos, que sería la fracción del número mixto 1, 5 octavos. Ubicación de fracciones en la recta numérica. Aquí tenemos tres ejemplos para ubicar este tipo de fracciones en una recta numérica. Observemos que aquí tenemos una fracción propia, una fracción impropia y un número mixto. Vamos a ver cómo se ubica cada uno. 2 quintos, vamos a ubicarlo en la recta numérica. Para la recta numérica, aquí está el 0, nuestra primera unidad, 1, nuestra segunda unidad, 2, tercera unidad, 4, tercera unidad y 4. Así sucesivamente. Estas serían las unidades. ¿Qué nos dice
la fracción 2/5 nos dice que cada una de estas unidades tengo que dividirlas en 5 partes iguales. Observemos que aquí está 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué la dividí en 5? Porque eso es lo que me dice este ejercicio. Que la unidad la divide en 5 partes iguales. Y el numerador me va a decir cuántas partes debo tomar. En este caso debo tomar 2 partes iguales. Tomemos 2 partes iguales, sería de aquí a aquí 1, de aquí a aquí 2. Aquí estaría ubicado el número fraccionario 2/5. Es un número propio, una fracción propia, porque es menor que la unidad. Observemos el ejemplo número 2, 4/3. Nos dice lo mismo. Vamos a dividir en unidades y aquí ¿qué nos dice? Que cada unidad de esta la divide en ¿cuánto? En 3. En este caso nos está diciendo divide la unidad en 3 porque el denominador es 3. Observemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, así sucesivamente. ¿Qué nos manda a escoger cuántas? 4 de esas divisiones. Tomemos de aquí 1, 2, 3 y 4. Aquí quedaría la fracción 4/3. Esa sería la ubicación de esa fracción. Observemos el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 nos da un número mixto. Para ubicar esa fracción, nuevamente dividimos en unidades y nos dice que dividamos en 2 cada una de esas unidades. ¿Qué nos manda? A que escojamos 2 partes enteras. O sea, 1 y 2 partes enteras. Y la fracción nos indica que en esta unidad que dividimos en 2, cojamos 1. Aquí quedaría ubicado 2, un medio. 2 de las 2 partes enteras. Y un medio de la parte de la unidad, cogemos 1.